Esta hora de la mañana le damos la bienvenida. Al ingeniero Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía de Ecuador. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Un gusto. Bueno, usted como siempre en su salsa, obviamente tus pininos de periodista, algunos años de comunicador, pero ahora en la salsa estudiaste en la Politécnica, el suelo, geotécnico, ¿no? Geotécnico, ingeniero Ah, sí, geotécnico. sí. Así es. Y estás en tu salsa porque estás en la Cámara de Minería, Energía. de Energía, perdón, presidiéndola. Y precisamente te hemos invitado para que le digas a nuestros oyentes y televidentes qué expectativas y qué incidencia va a tener en la producción de gas acá en Ecuador, cuando ya el gobierno nos ha anunciado que ha contratado una empresa china, ¿no? China CNPC, Ya, y me parece. que esa empresa va a trabajar en lo que se llama el campo de amistad El campo Amisat, ajá. y va a explotar cuatro pozos Va a duplicar que se la, produ- duplicaría la- la la producción producción. de gas natural. ¿Cuál es tu lectura al respecto, mi querido Roberto? Gracias por estar con nosotros. Gracias también por la entrevista. Creo que es una buena noticia. En realidad, en Campo Amistad no se venía haciendo nada desde hace más de 10 años a la fecha y la tendencia de la producción había sido declinante, de manera tal que en este momento se hable de que se trae una plataforma denominada Jack Up en inglés. Esto es plataforma autoelevadora para el Campo Amistad. Creo que realmente genera una expectativa favorable en términos de aumento de la producción. Se habla del doble, podría ser más, porque entiendo que el contrato, más allá de 4 pozos auxiliares, está previsto al menos 2 o 3 pozos de exploración, que creo que es muy importante hacer, porque hace muchos años que tampoco se explora en la zona, de manera tal de que el anuncio es que se va a duplicar la producción al menos de poco menos de 20 millones de pies cúbicos al día, poco más de 40 millones. Esto naturalmente también con la finalidad de abastecer con más gas natural a Termomachala y aumentar su capacidad de generación en 75, 80 megavatios. Eso ya se verá más adelante. Tendrá que ser el año próximo en la medida de que evolucionen los trabajos de la empresa china, que estará operativa en el Golfo de Guayaquil en el mes de octubre, es decir, relativamente pronto. Así que es como se presentan las cosas. Recordar que en términos históricos, cuando ese campo estuvo en manos de la norteamericana EDC y posteriormente Petroecuador, a raíz de que se decidió la terminación unilateral del contrato allá por 2009-2010, pues el campo llegó a producir poco más de 60 millones de pies cúbicos al día. Y en la actualidad estamos a 1/3 de lo que en ese momento se produjo, así que creo que es importante tener este referente. De otra parte, el país tiene que generar una cultura de consumo de gas natural también, que es indispensable para distintos tipos de uso industrial, y naturalmente en lo relacionado al parque termoeléctrico, que funciona básicamente a diésel y a fuel oil. Y entonces podríamos pensar, Roberto, que en el evento que se den los resultados deseados, el país podría ahorrar dinero, yo diría, o el Estado ahorraría dinero, ya incluso hasta en la importación de estos carburantes, Roberto. Sí, sería un ahorro, y desde luego pues hay una expectativa mayor en cuanto tiene que ver, y hay que ponerlo sobre la mesa también, el hecho de que continuamos quemando gas natural asociado en los campos petroleros en el oriente ecuatoriano. Y ahí diariamente en más de 300 mecheros estamos quemando 65 millones de pies cúbicos al día. Es decir, quemamos más de 3 veces de lo que estamos produciendo en el campo Amistad.
y ese gas natural debería utilizarse para efectos de generación eléctrica. Parcialmente se lo viene haciendo, pero es muy poco todavía y se está esperando que se emita una regulación por parte de la ARCONEL, la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad, para efectos de fijar un precio en lo que tiene que ver con el kilovatio hora que se produzca con este combustible de soporte. Así que hay que moverse en varias direcciones y en lo que tiene que ver con Campo Amistad hay que definir qué va a pasar con el resto del bloque 6, porque Campo Amistad es apenas una pequeña área que está en la zona colindante con Perú, pero más al norte, hacia la isla de Puná, hay por lo menos 5 otras estructuras detectadas que en algún momento deberán ser perforadas. Si no lo va a hacer Petroecuador, ese bloque debería ser devuelto al Ministerio de Energía y Minas para que lo incluya dentro del paquete de otros 11 bloques de tipo offshore que van a ser licitados próximamente de acuerdo al plan que se presentó el viernes pasado, que fue una actualización de aquel plan de inversiones que se lanzara originalmente a principios de enero del presente año. Roberto, y el tema petróleo. Leí que se está recuperando la producción diaria de petróleo, que incluso ya llegamos a los niveles antes de la pandemia. Hemos superado algo como 1.000, 2.000 barriles más. Pero ¿cuál es la expectativa que debemos tener en cuanto a la producción petrolera diaria acá en el Ecuador? ¿Y cuáles serían los factores que están incidiendo a que no aumente? ¿O cuáles son los factores que necesitamos para que haya un crecimiento de la producción petrolera, por ejemplo, de inversión? También hablemos también de la parte técnica, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían estos factores Si las cosas se y qué hicieran expectativa bien, debemos crearnos, nosotros, Roberto? digo, si las cosas se hicieran bien, a finales de 2026 podríamos estar con una producción incrementada entre 100 y 150 mil barriles. En este momento, para tener un referente, solamente en lo que tiene que ver con renovación de contratos, hay 7 en Petroecuador, hay eh, 8 al menos en el Ministerio de Energía y Minas, y ahí nomás hay un potencial de inversión de casi 1.400 millones de dólares y 100 mil barriles que están en juego y que podrían de una forma más o menos rápida irse incorporando progresivamente al incremento de la producción nacional que ha venido declinando desde 2014. De manera tal que creo que ese es el desafío que tenemos entre manos, independientemente del lanzamiento que se ha hecho el día viernes pasado, lo citaba, respecto a nuevos bloques, los offshore los mencioné ya, pero también se incluyen ahí 4 bloques del Piandino, hay 7 bloques en el suroriente y 3 bloques en lo que se denomina Intracampos 3 en la frontera con Colombia. Entonces, en la medida que todo eso se vaya moviendo dentro de cronogramas que están establecidos entre 2015, 2025 y 2026, es decir, en el corto plazo, pues evidentemente eso va a ir transformando la industria petrolera del país. Pero esto lo tenemos en el PowerPoint desde hace 10 años y los cronogramas que en distintos momentos se han venido fijando jamás se han cumplido. Así que tenemos que afrontar esta realidad y cambiarla. Son las 7 de la mañana, 14 minutos, dialogando con el ingeniero Roberto Aspiazu Estrada, presidente de la Cámara de Energía de Ecuador. Fernando Cajos, desde Quito, también se incorpora a este diálogo. Gracias, Cleve. Saludos al ingeniero Roberto Aspiazu desde acá de la capital. Qué gusto verle acá en Caché Noticias y Opinión. Igualmente, gusto, Fernando. Igualmente, Roberto, qué gusto. Ahora, a propósito de este anuncio que hizo ayer la vocera gubernamental y la incidencia que puede tener en el suministro de energía, esta
Se te quitó el audio, Fernando, se te quitó Sí, ahí. sí, muy amable, muteé el micrófono sin darme cuenta. Le decía, ingeniero Aspiazu, que esto garantiza la posibilidad de que el suministro de energía no sea cortado ante un próximo estiaje en el país, producto de este anuncio que ha hecho la vocera de gobierno, y claro, con el trabajo que viene haciendo el gobierno para garantizar la energía en el Ecuador. Es un aspecto fundamental y a tiempo lo que se está haciendo con la firma de este contrato que se va a dar con la empresa china para la explotación de gas natural. Sí, pero esto hay que verlo como parte de un todo. Es Ujú. decir, esto es un paso adelante, es positivo, lo venía manifestando, pero simultáneamente hay que hacer muchas otras cosas. Porque, por ejemplo, en Ecuador hay limitaciones en lo que tiene que ver con infraestructura para comercializar gas natural. Entonces, las únicas facilidades que en este momento hay son aquellas relacionadas a Campo Amistad, el gasoducto que la une con el continente, son aproximadamente 50 kilómetros, la planta de bajo alto de licuefacción para efectos de utilizar ese gas para propósitos de generación de energía eléctrica. También una parte de ese gas es conducida hasta Cuenca para abastecer a la industria cerámica, pero hay mucho más detrás de esto, en el sentido de que hoy por hoy está planteada la posibilidad de terminales terrestres de carácter privado, en donde se puede importar también gas natural, que creo que es la forma como hay que pensarlo, en el sentido de que apuntemos sí a explorar y producir de modo propio gas natural, pero si no tenemos el combustible disponible en este momento, también debemos de dejar abierta la posibilidad de importarlo, como sucede en muchos otros países. Ecuador es uno de los poquísimos países de la región que no tiene facilidades para efectos de desembarco de cargas de gas natural en el caso de importación. Así que hoy por hoy creo que el desafío que tenemos en el corto o mediano plazo es ir desarrollando esta infraestructura para efectos de disponer de un combustible que es más barato para usos industriales y ambientalmente es mucho más amigable que los combustibles fósiles que se utilizan como sucedáneos, en este caso diésel y fuel oil. En efecto, o sea, ese es un contexto general y que aspiramos los ecuatorianos vaya suministrando la energía que tanto se necesita y que acá lastimosamente dependemos de las centrales hidroeléctricas, pero esta generación es fundamental. Ahora, ingeniero Aspiazu, ¿cómo mira usted, esté en el campo de la energía, también este tema de el decreto 83 que el presidente lo reveló un lunes que estábamos en feriado y que prácticamente ha cambiado la estrategia, el mecanismo para elevar el precio de los combustibles? ¿Cómo esto se está dando en el país? ¿Usted considera que fue una medida concreta con el fin de ir eliminando los subsidios así paulatinamente, de forma gradual, sin mayores cismas que pueda darse? Porque esto se ha dado un día en el cual los ecuatorianos estamos preocupados en el tema de la Corte Constitucional, por ejemplo. ¿Cómo mira esa decisión del gobierno? Hay que avanzar en esa dirección de racionalizar el costo de los combustibles, porque en la medida que no disminuyamos su magnitud, su monto, vamos a tener problemas recurrentes en la caja fiscal, porque finalmente el Estado ecuatoriano no está en capacidad de absorber semejante cantidad de subsidios, porque no solamente tenemos que hablar de estos en particular, hay que hablar del subsidio al diésel, evidentemente el que tiene que ver con gasolina extra viene disminuyendo por efectos también de la caída del precio internacional del petróleo, pero a todo esto hay que tender a darle una racionalidad, porque, por ejemplo, el problema que estamos teniendo en el robo de combustibles en los poliductos es más grave de lo que la gente supone. El año pasado el robo probablemente estuvo en algo así como 240 millones de dólares y con tendencia a incrementar. Es decir, estos poliductos se pinchan en muchas partes del país y de hecho se utiliza para comercialización a terceros interesados, pero también tiene uso en lo que tiene que ver con actividades de narcotráfico.
de manera tal de que es importante tener esto presente como parte de una transformación que tiene que tener un enfoque mucho más global. El sistema no ha venido funcionando, y en esto me refiero también a la parte previa respecto a que la producción ha caído a 472.000 barriles por día, que es la producción más baja desde 2023. Es decir, son 2 décadas de atraso en términos de lograr que la producción petrolera verdaderamente se posicione como un factor fundamental de la economía nacional, como históricamente ha sido. Y creo que esto va a ser bastante útil para permitir que el gobierno no esté pensando continuamente en reformas tributarias para conseguir mayores ingresos y que esos ingresos provengan del incremento de la producción petrolera. Ingeniero Espiazo, y una última inquietud desde Quito. ¿Cómo mira la Cámara de Energía todos estos movimientos, todas estas acciones, ejecuciones que se está dando en el gobierno del presidente Daniel Noboa? Pasó ya su primer periodo, ahora estamos en un periodo ya largo. ¿Cómo miran ustedes a mediano, largo plazo todas estas acciones en el campo de la energía en el país? Yo creo que lo fundamental ahí es darle continuidad a las políticas públicas, porque la experiencia reciente respecto a tantos cambios que ha habido es que el momento que viene una nueva autoridad, prácticamente hay un nuevo gobierno, la visión cambia, los funcionarios también, tanto a nivel alto como medio alto. Entonces, los procesos de interlocución que nosotros como privados manejamos con las contrapartes públicas tienen que quedar reformulados, porque muchas veces hay una visión distinta, como por ejemplo en agosto del año pasado, la decisión política era renovar el contrato de concesión del OCP para continuar prestando el servicio y que esa compañía se ocupe de hacer la variante del oleoducto de la margen izquierda a la margen derecha del río Coca. Pero cuando se produjo por entonces una sustitución hacia octubre de ese año, la visión cambió. Entonces ya no era deseable renovar el contrato, sino más bien se tomó la decisión de que esa infraestructura vuelva a manos del Estado ecuatoriano una vez cumplido el contrato original que databa de 2003. Y bueno, hoy por hoy estamos abocados a la espera de una nueva licitación que nos permita tener la garantía del transporte del crudo, porque como usted sabe perfectamente, durante julio pasado, pues la producción petrolera prácticamente se paralizó como consecuencia de los deslaves en la zona de la erosión regresiva del río Coca y la forma como esta afectó las tuberías que permiten transportar el crudo y a la vez el poliducto Chuchufindiquito. Así que ese es un aspecto que desde el punto de vista estratégico se constituye en una obra fundamental. Si bien se ha tomado la determinación provisoria de elevar el paso provisional que se ha establecido en este momento y que está al pie prácticamente del precipicio sobre una capa de roca que por ahora le provee sustento, se está construyendo una variante por lo alto de la montaña, pero mismo esa variante va a tener carácter provisional. Mientras tanto, se construye la solución definitiva, que es hacer el cruce de los oleoductos a la otra margen del río Coca, a la derecha, por lo menos durante un tramo que comprende unos 46 kilómetros. Una obra que solamente la obra como tal no deja de costar unos 200 millones de dólares, pero eso hay que agregarle el valor de la carretera que tiene que reconstruirse toda vez que la mesa del otro lado está caída en varias partes y ya no hay posibilidad de reconstruirla ahí. Y son cosas que realmente no se preveyeron hace años y que ahora hay que darle una solución en la actual coyuntura, porque si no, ahí vemos las complicaciones cuando se rompe el sote y también se paraliza el poliducto. Gracias, ingeniero Aspiazo, de mi parte, siempre un gusto saludarle. Vuelvo a la ciudad de Guayaquil con Clever y Kimberly. Un gusto. Son las 7 de la mañana, 24 minutos en Ecuador continental. Kimberly García tiene una consulta para Roberto Aspiazo.
Gracias, economista, ingeniero Aspiazu, ¿cómo está? Muy buen día. Y ya Fernando Gracias. también hablaba sobre los anuncios que ha hecho Carolina Jaramillo, pero yo quiero irme un poco más atrás cuando el 4 de agosto Carolina Jaramillo, la vocera del gobierno, anunció que Ecuador iba a volver a contratar energía flotante, eso luego de que se declarara incierto esta alquiler que quería hacer a turbinas termoeléctricas de 260 megavatios. ¿Qué tan positivo puede ser que volvamos a tener más barcazas todavía? Porque ya tenemos 3 en funcionamiento justamente para enfrentar el estiaje que inicia este próximo mes de septiembre. Sencillamente no tenemos más alternativas porque necesitamos en este momento más energía en firme. De acuerdo al cálculo de SENACE, a los 1080 megavatios de potencia que nos hicieron falta el año pasado durante los apagones, había que agregarle otros 430, es decir, apuntar a un objetivo de 1510 megavatios de energía termoeléctrica, básicamente, y de eso únicamente hemos conseguido sumar una fracción. Hay 300 megavatios de las barcazas turcas, eso hay que agregarle unos 83 megavatios de los equipos obsoletos que han sido objeto de reparación, y que están en funcionamiento, pero con la caída de los contratos de Progen y Austral, que suman 241 megavatios, con el hecho de que se cayó también en 2 oportunidades, una en enero, otra recientemente, el alquiler de 260 megavatios, de que no ha podido avanzar el proceso de ciclo combinado para construir una planta de 400 megavatios, que debería ser a gas natural, desde luego, pues evidentemente ahí vamos sumando un déficit. Creo que la buena noticia es que, por ejemplo, en julio del presente año hubo un récord histórico en lo que tiene que ver con las avenidas de agua en el embalse de Pautemolino. Y esto determina de que mantengamos el nivel de la cota de Pautemazar al tope como una reserva de cara al desafío que va a plantear el estiaje. Esto el año anterior, pues es importante contrastar, pues ya habíamos venido utilizando esa agua para efectos de generación hidroeléctrica, y estaríamos en graves problemas a partir de septiembre del presente año. Así que esta noticia nos brinda un poco alivio, y de acuerdo a un estudio reciente de SENACE, el riesgo de apagones en el estiaje de 2025-2026 es de apenas 13%. Siempre ha habido la posibilidad de un soporte adicional de 436 megavatios de energía que eventualmente nos provee Colombia, y que regularmente se ha estado comprando para efectos justamente de preservar el embalse de Pautemazar. No han sido compras que se han dado todo el tiempo, pero esporádicamente esto se ha venido dando. Y bueno, es la forma como encaramos en este momento el desafío del estiaje. No estamos en la mejor posición, tampoco en la peor, pero nos toca ir trabajando en disponer de más proyectos de energía en firme. Hablar de energías renovables es importante, pero eso es complementario. Y hay que impulsar los proyectos entre 10 y 100 megavatios, de acuerdo a un proyecto de regulación que hace muy pocos días se hizo pública. Ya hay mucho interés alrededor de esto, pero independientemente de esto, igual pues son proyectos que van a demorar 2 o 3 años entrar en funcionamiento, de manera tal que no podemos depender de la expectativa que pueda generar X número de megavatios de potencia que estos proyectos puedan brindarnos, y necesitamos enfocarnos en energía en firme. Esto es lo prioritario desde el punto de vista estratégico. 728. Y la del estribo, Roberto, ¿cuál es tu lectura de esta absorción que ha hecho el Ministerio de Energía al Ministerio de Ambiente. Medio Ambiente? Es decir, esa fusión, ¿tú crees que es práctica, es conveniente, o de pronto hay un choque de intereses, qué sé yo? No, en general desde la industria lo vemos como algo positivo.
pero finalmente los resultados tendrán que hablar por sí solos. En este momento sabemos bien que los procesos de licenciamiento ambiental se prolongan excesivamente, están tomando regularmente entre 2 y 3 años de modo totalmente innecesario. Es decir, hay una serie de exigencias de carácter burocrático que lo único que hacen es demorar el proceso correspondiente. Muchas veces el Ministerio de Ambiente ni siquiera tiene personal para llevar al campo a hacer la socialización con las comunidades lugareñas, y eso es un factor que siempre deviene en atrasos. Entonces, un poco la reflexión que hacemos es pasando ambiente al Ministerio de Energía, consolidándose como una sola Secretaría de Estado, puede ser una solución en términos de que los procesos de licenciamiento que en otros países demandan no más allá de 6 meses, pues realmente pueda cumplirse esta expectativa dentro de un periodo bastante más razonable de los 2 o 3 años que están demandando en la actualidad, y que verdaderamente es algo completamente irracional y que retrasa también muchos proyectos de desarrollo, ¿no? De acuerdo a una información reciente que fue compartida con Presidencia de la República, solo en licencias ambientales respecto a desarrollo de nuevos campos petroleros en concesiones ya realizadas, allá hay cerca de $1 billón de inversión, que evidentemente contribuiría adicionalmente a todo lo que hemos venido hablando alrededor de poder incrementar la producción petrolera en el país, y eso relativamente en el corto plazo. Roberto, qué gusto haberte Igualmente, un contactado, gusto y gracias, conversado. ¿eh? Un abrazo grande.